Es una realidad que cuando uno ama, aguanta cosas que en otro momento de la vida jamás permitiría. Y yo era de esos, no porque me faltara dignidad, sino porque de verdad creía en ella, en mi novia, Mari. Y es que a ella yo le creía todo, cada noche que me abrazaba y me tranquilizaba, diciéndome que solo me quería a mí. Sin embargo, a veces, la gente que suele manipular puede envolverte en una jaula de abrazos, de cariño, hasta que finalmente te ciega estando ahí encerrado, muy alejado de la esperanza. Y es que cuando empezamos nuestra relación todo era normal. Ella era una chica decente como cualquier otra. Sin embargo, de pronto cuando entró a trabajar a unas oficinas, ella empezó a preocuparse un poco más por su apariencia. Esto era normal, porque le pedían uniforme, que fuera muy formal. Sin embargo, creo que ella empezó a exagerar un poco, porque de un día para otro, en las redes sociales, empezaba a mostrar un poco de más. Al principio un poquito de escote, al principio un poco de pierna. A veces eran fotos de su comida, de su cara sonriendo, de su outfit antes de irse al trabajo, pero poco a poco, todo aquello se fue enfocando en otros puntos. De pronto ya tomaba fotos de sus labios haciendo muecas bastante intensas, muy sensuales, escotes entreabiertos usando el uniforme del trabajo, mostraba pequeñas faldas mostrando las piernas, incluso fotos en ropa interior, ahí mismo en nuestra casa. Y es que a mí me daba mucho coraje, porque del tiempo que llevábamos viviendo juntos como novios, aquello jamás había sucedido. Y como era evidente, yo empecé a sentir de que a lo mejor mi novia, Mari, lo hacía para gustarle a alguien más, que a lo mejor ya no era yo suficiente para ella, porque bien dicen que la que enseña es la que vende. Y yo pensaba que mi novia estaba vendiendo su cuerpo a otro postor, a uno que le diera lo que yo no podía. La situación llegó a un punto en donde hasta mi familia se sorprendía. Me reclamaban diciéndome que cómo era posible que yo permitiera que mi novia hiciera eso, que era una falta de respeto para mí como hombre y para nuestra relación. Y la verdad es que al principio yo trataba de justificar aquello, porque me daba pena tocar el tema, pero llegó un punto en donde ya no pude, así que tuve que hablar con Mari. Oye Mari, fíjate que estaba viendo las fotos que subes a tus redes. ¿No crees que ya se te está pasando la mano? Tú no eras así. De un día para otro sales en calzones. En algunas muestras los escotes, que ya no deja nada a la imaginación. No sé, Mari, pero eso a mí no me gusta. Y no es por celos, yo creo que es por respeto. ¿A poco a ti te gustaría que yo saliera en calzones ahí? Con medio chile de fuera. Eso no estaría bien, ¿verdad? De inmediato yo sé que te enojarías, pues compréndeme por favor. Yo creí que tú eras diferente. Pero lo que me daba más dolor es que Mari soltaba una risa seca, de esas que te hacen sentir todavía más estúpido. Ay, por favor, Juan, no seas así, no seas inseguro, mi celosito. Yo solo me las tomo para mí, porque me siento bien. Si te das cuenta, nunca le contesto a quienes me escriben cosas o piropos. Realmente me siento bonita, y me gusta mostrarlo. Pero al final, tú bien sabes que todo esto es para ti. Porque bien que cuando hacemos el amor no te quejas, ¿verdad? Así que déjame en paz. Los tiempos han cambiado. Las mujeres podemos expresar nuestro cuerpo, nuestra belleza. No me hagas pensar que eres el típico machito, de esos que no pueden tener a una mujer bonita sin dejarla ser. Y así con esas frases ella me apagaba los comentarios. Me hacía ver como un tipo débil, un celoso, un tóxico, como si yo fuera el problema en su situación. Yo no le pedía que se tapara ni que dejara de ser bonita. Yo solo quería que entendiera una cosa, que cuando estás en pareja hay códigos éticos, hay límites invisibles, los cuales no se deben atravesar. Yo nunca andaba de parranda con mis amigos, y a las amigas que tenía les había dejado muy claro cuáles eran los límites. Así que yo prácticamente vivía solamente para Mari, pero ella, al parecer, ya no consideraba suficiente lo que yo le daba. Pero además de esto, había otro detalle, uno bastante incómodo, y que yo trataba de ignorar. Mari constantemente me hablaba de que en el trabajo, un tal Alejandro
le caía muy mal. Pero la cosa es que ese tipo era su jefe. Mari me decía que era prepotente, que constantemente le gritaba, que la humillaba porque era nueva en el trabajo. Sin embargo, a la vez, cada vez que Mari agarraba el celular, se admiraba mucho de que el tal Alejandro viajaba mucho, que se la pasaba comiendo en restaurantes muy bonitos. Y eso a mí me confundía. Por una parte parecía que Mari lo odiaba, pero también lo admiraba. A mí se me hacía muy raro cómo es que hablaba de él. ¿Y por qué es que lo tenía en las redes sociales? Si total le caía tan mal, hasta lo hubiera bloqueado. En un par de ocasiones yo traté de preguntarle un poco más. Le pregunté que por qué le interesaba tanto la vida de ese tipo, pero como se esperaba, ella no me contestaba muy bien. De veras que haces preguntas muy raras, Juan. Ya deja de juzgarme. A mí no me interesa Alejandro. Solamente se me hace raro que una persona tan patanesca le vaya tan bien. Simplemente no comprendo la vida. Y creo que ya no te voy a platicar de mis cosas. De todo desconfías de mí. Y ahora ya me voy a bañar. Por favor, déjame sola. Aquellos días yo andaba muy apagado. La intimidad con mi novia Mari cada vez era menos. Y ella subía más y más cosas a las redes. Se la pasaba pegada al celular. Y de repente nomás veía cómo se reía sola. Pero yo sabía que alguien la hacía reír. Que detrás de esa risa quizá había algún comentario, un piropo o un halago. Yo me la solía del tal Alejandro, porque quizá mi novia a él era quien quería coquetearle, él era el objetivo, porque era el pudiente, el que viajaba, el que se compraba ropa cara. Y eso a mi novia la estaba enloqueciendo. Haber entrado a ese trabajo la mareó por completo, le quitó los pies en la tierra. Sin embargo, a la mala, en mi trabajo, habría una persona que me abriría los ojos. Ahí yo tenía una compañera, una con la cual tenía un poco de confianza, pues era simplemente compañerismo, pero aquella, un día, me preguntó si podíamos comer juntos, ahí mismo en el comedor del trabajo. A mí me pareció muy raro, pero al final, por más que me negué, aquella chica insistió. Su nombre era Judith. Yo no sabía qué decirle, ni para qué me quería, pero llegado el día, nos sentamos a comer, y después me dijo: yo sé que te parecerá raro, Juan, que te haya pedido que comiéramos juntos. No lo malinterpretes, no tengo otras intenciones más que decirte algo. Mira, te parecerá raro, pero yo tengo una especie de don. Desde hace tiempo manejo cosas como brujería, como adivinación. Todo eso en un aspecto muy personal. Aquí en el trabajo, de hecho, nadie lo sabe. Pero con ese don y con ese poder, yo acostumbro a ayudar a la gente que lo necesita. Y en tu caso, veo que así es, porque has estado viviendo engañado. Hay una persona que te está haciendo daño, lo puedo sentir. Esa tristeza que hay en tus ojos, ese semblante, ese no eres tú. Tú eres un hombre radiante, inteligente. Siempre estás activo y mírate, ¿a dónde te han llevado? O mejor dicho, ¿a dónde les has permitido que te lleven? Si te interesa, más tarde pasa a mi cubículo. Tú sabes que entre las 6 y las 7 hay menos trabajo. Así que solamente necesitamos 20 minutos. Y ahí te voy a decir qué está pasando. Va a ser algo rápido. Por favor, confía en mí. Llegada la hora, fui hasta el cubículo de mi amiga Judith, y ella muy discretamente sacó un mazo de cartas. Como su cubículo quedaba al rincón, era muy raro de que alguien pudiera acercarse a husmear. Por ello tuvimos un tanto de privacidad. Hablando en voz baja, ella empezó a lanzar cartas, a voltearlas, y empezó a decirme algo que me sorprendió mucho. Mira, Juan, aquí veo a una mujer de la que estás enamorado. La veo muy cerca de ti. Me imagino que incluso puede vivir, ser tu vecina o incluso vivir contigo. Pero ve, aquí, esta carta me indica la traición, una traición muy fuerte, porque de este otro lado hay un hombre. Sí, mira, esta persona que tú amas ahora ama a otra persona y solo está esperando el momento para dar el salto, para dejarte, para irse con alguien que le ofrece algo que ella cree que es mejor que lo que tú le das. Por eso ten cuidado, Juan. Yo te recomendaría que tuvieras tus precauciones, para que no te lleves una decepción. A veces la vida es así, y no podemos evitarlo. No podemos controlar el cómo son las otras personas, pero sí
puedes controlar lo que tú eres, lo que tú piensas. Así que por favor, no pienses que tú estás haciendo algo malo. Tú estás dando lo mejor, pero la otra persona no lo está valorando. Me quedé callado con lo que me decía Judith. No sé cómo le hacía, pero ella estaba adivinando todo, toda la situación que estaba ocurriendo con Mari, y el cómo ella seguramente estaba buscando a alguien más, y por ello es que le empecé a contar todo. Fue inevitable que me salieran las lágrimas, pero Judith, muy indignada, continuó de una forma en la que yo no esperaba, y me entregó algo que me marcaría de por vida. De veras que eso está muy feo, Juan. No me lo puedo creer. Pero sabes, olvida todo lo que ya te dije. Si en algún momento esa persona te hace daño, tú también tienes el derecho de regresarle todo. Ten, toma esto. Cuídalo muy bien. Como te podrás dar cuenta, es una especie de cruz elaborada con diversos palos secos. Es pequeña, es compacta, pero es muy sagrada. Yo la he trabajado. Esta suelo utilizarla para venganzas inevitables, y la tuya sí que lo es. Lo único que tienes que hacer es que, en el momento indicado, vas a colocarla debajo de la cama de tu novia. Le vas a pegar una fotografía pequeña aquí, y simplemente ahí la vas a dejar. Créeme que esto es tan mágico que ni lo vas a creer, y esa mujer se arrepentirá de haberte hecho daño. De eso te lo puedo asegurar. Y ahora mira, ya casi es la hora de la salida. Por favor, toma, llévatela. No le cuentes a nadie de esta conversación que tuvimos, porque esto es algo muy secreto. No todos están listos para comprenderlo. Te deseo suerte, Juan, que todo sea para mejor. Tomé aquel objeto. En efecto, cuando lo tuve en mis manos, algo muy extraño sentí, una fuerte energía. Lo guardé en mi bolsillo, acomodé mis cosas y ya casi era hora de la salida, así que me fui para mi casa. Los siguientes días fueron más tortura que nunca, pues extrañamente a Mari le empezaron a surgir jornadas con horas extras de trabajo. Ella llegaba tarde. Si su horario de salida normal era a las 8, a veces llegaba a las 10, a veces a las 11. Hubo una ocasión en que llegó a las 12:30 de la noche. Yo me hice el dormido, y cuando ella llegó y se acostó, su aliento era alcohólico. Con eso me di cuenta de que ella no estaba trabajando, sino que se estaba saliendo a divertir con alguien más. Yo estaba bien enojado. No me animaba a reclamarle. Francamente tenía miedo de que me dejara, porque era la primera vez que yo tenía una novia bonita, y aunque sonaba inmaduro, pero en ese tiempo, la belleza de Mari para mí pesaba mucho, porque me reconozco que estaba dominado por el físico, por el instinto. Aunque ahora es diferente, en ese tiempo no lo era así, y por ello es que aguanté un poco más, pero de antemano sabía que todo lo que Judith me dijo con las cartas era real. La gota que derramó el vaso llegó para un día 14 de febrero. Aquel día yo quise hacer planes con ella. Sin embargo, mi novia Mari me dijo que ese día tendría una jornada muy pesada, que en la empresa estaban a punto de entregar unos informes para una presentación global del fin de mes, y que por ello es que ese día trabajaría desde muy temprano hasta muy tarde. Yo ya me la solía. Qué casualidad que el 14 de febrero. Pero bueno, simplemente la dejé ser, porque yo ya estaba haciéndome la idea de que lo mejor era irme de la casa, o mejor dicho, correrla, porque el contrato de renta estaba a mi nombre. No estábamos casados, simplemente éramos novios, y por ende, quien tenía que ponerse en la calle como perro era ella. Esa mañana del 14 de febrero desde muy temprano, eran casi las 7 de la mañana, ya le estaba suena y suena el teléfono, le llegaban mensajes y yo nomás veía que ella contestaba. Se escuchaba el sonido del tecleo, y más que estresada, Mari se veía feliz. Pues total que la dejé. Yo me hice el dormido, pero la vi cómo fue que agarró un traje de baño del closet y cómo se llevó algunas cosas, como si se fuera de vacaciones o algo así. En cuanto se fue, un Uber pasó a recogerla, y ahí empezó mi tortura, mi martirio. Yo no dejaba de pensar qué estaba haciendo, si estaba con alguien más o qué, porque tanto cambio en su personalidad me aterraba. Pero, más tarde, más o menos como a eso de las 3,
recibí una llamada de alguien muy conocido. Se trataba de mi primo Javier. ¿Qué tal, primo? ¿Cómo estás, Juan? Oye, quería hacerte una pregunta, mira. Yo sé que es raro que te llame a esta hora y de esta forma, pero me surgió una curiosidad, primo. Quiero preguntarte si todavía andas con la misma chica, con esa con la que me presentaste una vez, con la que dices que vives. Aquella pregunta me pareció muy extraña viniendo de mi primo, pero también me puso muy nervioso, porque sabía que, por la forma en que me preguntaba, se venía una bomba. ¿Qué tal, Javier? Fíjate que sí sigo viviendo con Mari. ¿Por qué lo dices? Me resulta extraño que te acuerdes de ella. Creo que solo la has visto aquella vez que te la presenté cuando andábamos en la calle. Pero bueno, tú dime, ¿por qué la pregunta? Hubo un momento de suspenso, pero ya me la veía venir. Híjole, primo, pues la verdad, me da pena tener que decirte esto, pero fíjate, me vine con mi novia aquí a un hotel spa, para aquello del 14 de febrero. Vinimos a que nos dieran un masajito, a meternos a las albercas, y tú sabes, pues a pasar un buen rato en la intimidad que no. Pero la cosa es que acabo de ver a tu novia aquí, anda con un tipo así medio alto, se ve medio fresón. No sé si lo conozcas, pero por lo poquito que alcancé a escuchar que platicaban, el tipo se llama Alejandro. ¿Cómo ves? La verdad es que me da pena, primo, pero te lo tenía que decir. De hecho, les tomé una foto, ahorita te la mando por WhatsApp, y ya tú sabrás lo que haces. Yo cumplo con habértelo dicho. Ya lo que pase yo lo respetaré. Y si te pregunta quién te dijo, pues dile que fui yo. Yo no le tengo miedo, ni tampoco al cabrón ese. Y ya si quieres que vayamos a partirle su madre, tú nomás me dices. Yo estoy bien listo para el tiro. Le agradecí a mi primo por haberme dicho eso. Instante después me llegó la notificación sobre la fotografía que me mandó por WhatsApp. No quería abrirla, tenía miedo, me temblaba la mano, pero tenía que hacerlo. En cuanto abrí la aplicación y vi la imagen, allí estaba ella, Mari. Aquel tipo la abrazaba por detrás, mientras le daba un beso. Ella torcía todo el cuello para atrás, mientras aquel tipo la sostenía de la cintura. Me daba mucho coraje ver cómo es que Mari me había traicionado por un tipo que le podía dar las cosas que yo no podía. Y es que aquel hotel era caro, era un lugar a donde yo no la hubiera podido llevar fácilmente. Hubiera tenido que ahorrar un cierto tiempo, pero ahí comprendí de que hay mujeres, y no generalizo, sé que hay muy buenas también, pero al menos la que a mí me tocó era una interesada, una mujer que le importaba más el aparentar, el disfrutar de la vida fácilmente al lado de un hombre pudiente. Pero yo, ¿qué más podía hacer? Más que sentir coraje, ira, mucha impotencia. Me daba coraje ser tan pobre, me daba coraje haber elegido mal a la mujer. ¿Cómo no pude darme cuenta desde antes que Mari era una mujer que solamente me estaba usando? Ella no pagaba renta, no pagaba nada, simplemente estaba ahí conmigo, por conveniencia, porque sabía que era cómodo, en lo que llegaba alguien mejor que yo, alguien que pudiera darle una vida para las redes sociales, una vida de fotos de viajes, de comida cara, simples apariencias, pero yo no iba a vivir así. Por ello es que, con tanta rabia contenida, rápido fui y saqué aquel objeto de brujería que me regaló Judith. Busqué una fotografía de Mari, la recorté, se la pegué y la coloqué justo debajo de la cama, en el lugar donde ella dormía. Justo en el momento que la puse, yo estaba bien enojado. No sabes cuánto te odio, Mari, y ya no me importa lo que te pase. No me importa si te mueres, si te pudres. De hecho, si eso te pasa, sería mucho mejor, para que tengas en cuenta de que hay personas con quien no se juega, y yo soy una de esas, porque gente como tú no merece vivir. Por eso es que ojalá y te mueras, que te mueras, te mueras. No me la van a creer, pero en ese momento comenzó a hacer un fuerte viento. Este golpeaba contra la ventana y la hacía silbar, así que de inmediato la cerré. En el cielo empezaron a acumularse nubes, con un sentido un tanto fúnebre, como cuando es un día triste, un día muy melancólico, y en realidad que lo era, porque sé que así como yo, en un 14 de febrero, a mucha gente le rompen el corazón. Son más los que sufren que los que aman, que los que gozan, pero de eso se trata la vida. Lo mejor es solamente para unos pocos, y en ese momento yo no había sido el elegido para disfrutarlo.
Me quedé ahí en casa enojado. Ese día yo perdí el día en el trabajo porque tenía planeado darle una sorpresa a Mari, pero me quedé con todo ahí en las manos, esperando a que llegara a la casa para poder decirle adiós, para pedirle que se fuera, que se marchara con aquel tipo. Sin embargo, aquel momento no llegaría, pues el destino tenía otros planes. Lo que sí me llegó fue una llamada, y no era Mari ni el tal Alejandro, sino las autoridades. La llamada la recibí de un oficial, quien me había pedido que fuera a la morgue a identificar un cuerpo, el cuerpo de una mujer llamada María Jiménez, la cual había fallecido de una forma muy extraña. No me quisieron dar detalles en ese momento, pero de inmediato acudí al servicio forense, llamé a los familiares de Mari y ya cuando estaba ahí, me tomaron algunas declaraciones, algunos datos. Yo les dije que en efecto era Mari mi novia y vivía conmigo. El oficial nomás miró al otro, como confundido, como diciendo, a este cabrón se lo hicieron pendejo y todavía tiene que venir a reclamar. Pero en fin, yo ya no estaba para prejuicios. Entré a la sala y allí en la plancha levantaron la sábana y efectivamente se encontraba el cuerpo de Mari, completamente chamuscado. Estaba irreconocible. Toda la belleza que ella poseía se había desvanecido, se había pudrido. Las razones que me dieron los oficiales es que Mari y aquel tipo estaban en un jacuzzi, disfrutando el momento. Sin embargo, ellos dejaron al borde los celulares cargándose y por un descuido, esos celulares cayeron al jacuzzi, creando la descarga, el cortocircuito que terminaría arrebatándoles la vida, llevándoselos de este mundo directo al infierno. Para mí era un golpe muy difícil, el saber que estaba ahí ella, la misma mujer que yo había visto esa mañana arreglarse con prisa, sonriendo ante un celular, la misma que me llamó inseguro, la que se vendía con fotos a otro hombre, pero darme cuenta de que todo eso ya era cosa del pasado, sino un cuerpo ahí, apagado, sin glamour, sin aplausos de sus seguidores. No quiero sonar cruel, pero la verdad me dio tristeza, sin embargo también me trajo paz. Sé que es una emoción muy extraña de explicar, porque en su momento también la amé. Con ella yo me visualizaba haciendo una vida, pero es bien difícil entender que estamos en un momento donde la vida, donde las redes sociales traen consigo una especie de distorsión de la vida, del cómo debe ser una relación. Las personas ya no buscan una pareja, sino que se venden como mercancía en las redes, buscando un postor, alguien con quien pasar el rato, para luego aburrirse y buscar a alguien más, porque finalmente las posibilidades, el mercado de disponibilidad es muy amplio. Es muy triste, pero las personas que sabemos amar somos pocas, ya casi no habemos. Por ello es que creo que muchas relaciones actualmente fracasan, porque se dejan llevar por las vanidades, por las superficialidades de lo que se ofrece en las redes sociales, por querer vivir vidas ideales, alejadas de la realidad, tal y como lo hizo Mari, quien dejó un buen amor por un hombre que seguramente se aburriría de ella en 1 o 2 meses y después la botaría por una más bonita, pero eso ella no lo iba a comprender. Y ahora ya es muy tarde, ella seguramente está pagando, está sufriendo en el infierno, pero también yo me quedo con la espina del miedo, de saber que a lo mejor algún día voy a pagar por lo que hice. Eso a veces no me deja dormir, porque la brujería sé que siempre tiene un precio. Nada en la vida es gratis, mucho menos cuando hay vidas de por medio. Pero mientras pasa eso, yo quería compartir mi historia, porque al final, la brujería tiene un peso muy fuerte en la sociedad, en nuestras vidas, y aunque muchas personas lo desconocen, pero quizá en este momento alguien las esté trabajando, tal y como yo lo hice con Mari, mi exnovia, la difunta, que pagó muy caro su vanidad en las redes sociales.